cambios a raíz de la crisis económica que hay, los cambios de las compras que hace la gente, los cambios en la alimentación de la gente, porque no te alcanza como antes. Ni hablar, ya estamos hablando del kilo de carne, y lo hemos hablado en otros programas por la inflación, por 800 pesos para arriba o más de 1.000 pesos. Entonces, la gente está cambiando los nutrientes importantes por otras cosas que también por eso ahora vamos a presentar a la nutricionista que nos acompaña hoy, que, bueno, justamente nos va a ayudar en este tema. Nere Zárate, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bien. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, vamos a empezar por los números primero, ¿no? Con Vanessa. Sí. ¿Qué está pasando con los nutrientes? ¿Qué está pasando con la gente, con lo que la gente consume? ¿Y qué cambios han visto en los últimos tiempos a raíz de la inflación? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, verdaderamente números muy complejos, bueno, una excelente introducción para un tema tan delicado, ¿no? Hablar de alimentos. Hoy la principal preocupación de las familias es la inflación y cómo está impactando en lo que se refiere a la canasta básica total. Ya la canasta básica alimentaria insume casi el 50% de lo que es la canasta básica total. O sea que recién hablábamos de que INDEC está en casi 100.000 pesos. Nosotros desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias habíamos medido 105.000 pesos, bueno, muy cercano. 52.000 pesos se necesitan para alimentos. 2 adultos, 2 menores, canasta básica alimentaria básica. Por supuesto, con los nutrientes ideales. Pero bueno, obviamente, frente a este incremento constante en el precio de los alimentos, aparecen los cambios de hábitos, que sumado al contexto de pandemia ya veníamos mal. O sea, verdaderamente ya veníamos complicados con los números, cerrando el año pasado con un 50% de inflación y proyectando para este Claro, son casi muchos periodos 70. consecutivos con una inflación tan alta, ¿no? Pero este Totalmente. año el 70% es realmente una locura. Desde que comenzó el año, Argentina tiene más inflación que Venezuela. Algo impensado, ¿no? Bueno, y a raíz de eso, obviamente, productos que desaparecieron, marcas, terceras, cuartas y quintas marcas que uno no conoce, pero no, por eso algunas de ellas dejan de ser importantes, ustedes siempre lo han remarcado. Es así, sí. Pero sí. También los cambios en la alimentación de la gente, ¿no? Casualmente, frente al contexto de inflación, con este incremento constante de los alimentos, comienzan, y hace rato que venimos midiendo, consumo, cambio de los hábitos de consumo. Y cuando hablamos de cambio de hábitos, realmente la parte más grave y la más dolorosa hay 3 grandes segmentos que reflejan mayores caídas en el consumo. Consumo de carne, casi un 47% de caída interanual, y medido también por otras instituciones, estamos en el caída de contexto per cápita, uno de los mayores caídas en los últimos 100 años. ¿Sí? 46 kilos más o menos per cápita. Bueno, esto es un segmento. Luego, si bien hay reemplazos de carne de cerdo, que ahora está en precio, y el pollo no se alcanza a equilibrar y a compensar. El otro gran componente de caídas es todo lo que significan lácteos. También con una caída, sí, el doloroso ranking lo lidera el queso cremoso, con una caída de casi el 48% de consumo interanual, pero esto lo sigue la leche en polvo, que realmente es muy un importante. oro líquido, su precio actual, e incluso ya se refleja la caída del consumo de leche en sachet de casi un 19%. Bueno, por supuesto, si no se consume esto, ¿qué es lo que se consume? La contracara de esto es que hemos medido incremento en el consumo de infusiones, té, mate cocido, arroz, fideos, mayor cantidad de menudos de vacunos y de pollo. Pero también el otro segmento, caída del consumo de frutas y verduras, salvo la papa, que también ha crecido y mucho su consumo interanualmente. Y detectaron gente que está eliminando una de las 4 comidas, que eso también es grave. En forma incipiente, ya todavía no aún en números, pero cuando hacemos la encuesta de hogares nos reflejan de que una de las personas, generalmente un mayor, deja de consumir una de las comidas en pos de dejarlo para los menores o los adultos mayores de la casa,
Bueno, esto comienza a aparecer, se extiende la merienda, cosa de ocupar el segmento merienda-cena. Quitarles pero bueno, ingredientes a las preparaciones, ¿no? Totalmente. De repente si es un guiso de arroz con arvejas, bueno, arvejas no, después le sacas el pollo, después lo haces... y esto cada vez se va Sí. nutriendo menos. Yo una vez contaba en la radio que vi una mujer que fue a comprar alitas de pollo para el perro, supuestamente. Y cuando se va, me dice carnicero, en realidad está comprando para ella, pero le da vergüenza. Es una mujer de clase media que antes compraba pechuga o compraba pata de pollo y es para ponerle algo al arroz. Estamos hablando de una clase media cada vez más empobrecida. Hablábamos con un especialista como José Simonella, economista. Clase media que se siente todavía clase media, pero en realidad ya no lo es, por una cuestión de crianza, de valores, de ganas, de empuje, pero ya no le alcanza. Y en eso te quería preguntar a vos, bueno, ¿qué pasa, no, con los que menos tienen para comer o la gente que también ahora ha tenido que cambiar el hábito de pronto? Sí, bueno, es muy lamentable. Obviamente que la crisis económica lo primero que ataca son los alimentos y la canasta básica se ve totalmente afectada. Y bueno, en la canasta básica hay muchos grupos de alimentos, como nos decía Vane, que hablábamos hace un ratito. Los primeros que se ven afectados son estos grupos de alimentos que son por ahí más difíciles de suplantar, pero hay alternativas un poco más económicas en donde la gente por ahí está mal informada o no sabe cómo usar los alimentos para que rindan o para que estén dentro de lo posible bien nutrida la familia, y eso por ahí es importante. Me gustaría remarcar estos alimentos que hablaba Vane, cómo se podrían por ahí suplementar con algunos alimentos más económicos para que no haya déficit. Por lo que contaba, lo que más se ve afectado siempre es la proteína. La proteína siempre es lo más difícil por ahí a la hora de acceder económicamente, en donde las carnes lideran por ahí para que la familia pueda equiparar la proteína completa de la carne, que es de fácil absorción. Nuestro sistema no genera ningún tipo de trabajo para absorber, para metabolizar esa proteína y para absorber el hierro que nos aporta esa proteína. Es importante consumir un grupo de alimentos juntos para poder llegar a esa proteína completa. Donde están las legumbres por una parte, arvejas o lentejas o porotos o garbanzo o soja, que por ahí al comprarlas sueltas puede ser un poco más económico que en latas. Y se tiene que sumar con un cereal, o arroz o fideos, bueno, o algún tipo de harinas, o mijo, o centeno, o cebada, que en una preparación forman una proteína completa, ¿sí? Que por ahí es lo que hacen los vegetarianos o veganos, para reemplazar la proteína completa de la carne. ¿Y el huevo también en este caso? Claro, si hay huevo, sí, es de fácil absorción, es de alto valor biológico y un hierro de fácil absorción. Que también por ahí si la persona no tiene tampoco para una proteína como el queso o para una proteína como el huevo, sumando legumbre y cereal, armamos una proteína completa. Pero muchas veces que esté la proteína completa, no necesariamente genera una absorción de hierro importante, que por otro lado, para que no generan anemias leves o graves, es importante que esa proteína completa además venga sumado con una vitamina, que es la vitamina C, para que nuestro intestino lo absorba en mayores cantidades, porque hay alimentos como por ejemplo la acelga o la espinaca, o de hecho hay mucha gente que consume hígado o morcilla, pero si no viene sumado con la vitamina C, ese hierro que tiene ese alimento no es absorbido. Y la vitamina C puede estar junto con la preparación, como algún cítrico, puede ser limón en la preparación, o de postre, alguna mandarina, una naranja, pomelo, bueno, frutilla y kiwi son productos más caros, o bueno, una bebida como una limonada, o dentro de la preparación como pimiento verde, pimiento rojo, perejil fresco, apio y puerro, que hacen que la preparación tenga proteína completa, como la de la carne, y que pueda absorber el hierro. Está bueno saber todo esto, es interesante saber cómo se puede combinar para reemplazar en muchos casos lo que es caro, y sobre todo si son familias numerosas, ¿no? Que hay que poner el plato todos los días y es difícil. Ahora, por último, en el caso de los niños que están comiendo muy mal, estamos viviendo imágenes de comedores que cada vez se multiplican. ¿Qué pasa con los niños que están malnutridos de pequeños? ¿Qué pasa con su nivel cognitivo futuro? Bueno, se lleva a cabo una desnutrición. La desnutrición es cuando la persona no llega a consumir
ese conjunto de alimentos y de bebidas que satisface energéticamente, su aporte de la proteína que necesita la persona y los nutrientes, por ende no va a tener una nutrición adecuada y un estado saludable en su conjunto. Y cuando se genera esa desnutrición, obviamente empiezan pequeños síntomas, sintomatologías, como mareos, desmayos, pérdidas de la menstruación en las niñas. Un poco de pancita, que en realidad no significa que esté bien comido. Inflamación, claro. empieza a generar inflamación, porque obviamente hay época, o sea, muchas horas de ayuno. A veces dicen, mirá qué rellenito que está ese nene, que es humilde, ¿no? Sí. Y en realidad es porque está comiendo mal. Hay una desnutrición oculta también en niños con obesidad, en sectores vulnerables, en donde hay consumo de pan o consumo de arroz o de fideos o de papas en exceso o de té con galletitas de agua o con pan, pero no significa que ese niño esté bien nutrido. ¿Aumenta la gravedad de las secuelas en los niños a medida que baja la edad, digamos? O sea, un niño recién nacido que tiene que amamantarse, o un niño que va a jardín de infantes. O sea, en cada etapa se puede decir que el impacto es mayor mientras menor es la edad. Primero que el impacto es mayor a medida que la desnutrición se prolonga en el tiempo. Si un niño está sometido a una desnutrición en poco tiempo, pero se acciona y se puede recuperar, obviamente con alimentos, los problemas futuros no van a ser tan graves. De hecho, a lo mejor no queda ninguna secuela. Pero a medida que sí se prolonga en el tiempo, estos síntomas que ahora son pequeños, como un mareo, como un desmayo, como pérdida de grasa, como bajo peso, pueden desencadenar problemas más graves, desde discapacidad física, discapacidad mental, enfermedades asociadas, hasta la muerte. Obviamente que sí, empieza desde el embarazo, desde la gestación, los problemas y las afecciones crónicas van a ser más graves. Sí, arrancamos el programa diciendo más del 50% de los menores de 14 años son pobres en Argentina. Y entonces, la reflexión después de lo que hemos hablado es urgente, hacen falta medidas por parte de las autoridades del gobierno, porque son generaciones que después van a tener serios problemas a futuro por la mala alimentación. Y decíamos, a veces el sistema es perverso, porque hay muchos que dicen que les conviene. A muchos les conviene tener planeros, gente que no puede salir adelante en la vida, para después tener más votos en las elecciones. Son distintos modelos de gestión. Lo que sí hay que poner al descubierto es el famoso populismo que esperemos no verlo en las próximas Cuanto menos sepas, elecciones, mejor. ¿no? Cuanto menos estudies, más te podemos manejar. Bueno, eso es lo grave. Ojalá que no lleguemos a ese punto, ¿no?